Hola y bienvenidos a esta nueva clase de Visual Neo Web. En esta clase vamos a hablar de CSS. CSS es un pequeño lenguaje que tiene como finalidad aplicar estilos a nuestros objetos. Visual Neo Web ya trae CSS incorporado y nosotros podemos utilizarlo mediante la caja de propiedades en la pestaña de estilo. Fíjense que cuando nosotros creamos cualquier objeto, en este caso un contenedor, podemos ir a la pestaña de estilo y cambiar las distintas propiedades CSS. Por ejemplo, una propiedad CSS sería background color, el color de el fondo. En este caso variamos este color de fondo de este cuadro azul. Está bárbaro, cuando nosotros cambiamos todas las propiedades, estamos indicándole a Visual Neo Web que estas van a ser las propiedades de estilo de este objeto. Fíjense que si creamos otros objetos, cada uno aparece con estilos distintos, porque por defecto Visual Neo Web le aplica un estilo para que nosotros podamos verlo, por ejemplo un borde, pero después nosotros se lo podemos cambiar. ¿Ven? Por ejemplo, también le cambiamos el color de fondo. Por ejemplo, a este le podemos poner un borde más un poquito más ancho, por ejemplo de 3. Fíjense. Ven, estos nosotros ya lo habíamos utilizado en clases anteriores. Y de hecho es muy práctico, porque incluso hasta nos permite decir, bueno, a ver, voy a poner todos los cuadros del mismo color de fondo. Selecciono todos y aquí voy a background color nuevamente, y lo que hago es seleccionar un color para todos directamente. ¿Está? Cualquiera. Bien. Hasta acá perfecto. El problema es cuando nosotros tenemos una aplicación un poco más compleja, que tiene muchísimos objetos y que tiene, muy importante esto, muchísimas páginas. Es por eso que aquí he puesto 2 páginas. Fíjense que si tenemos otro cuadro aquí y tenemos que cambiarlo de color, bueno, tenemos que ir a este, cambiar estos, después irnos a la otra página, cambiar las otras propiedades, y vamos a suponer que es más de una propiedad la que tenemos que cambiar. Esto empieza de a poco a complicarse. Para esto Visual Neo Web hace uso del CSS de forma más compleja, o de forma en realidad más convencional, como se utiliza al programar HTML, por ejemplo en un blog de notas, mediante códigos directamente escritos. ¿Dónde los vamos a escribir esos códigos? Vamos a ir a herramientas, vamos a ir a proyectos, vamos a ir a propiedades de la aplicación y vamos a ir a estilos. Y aquí en estilos vamos a poder escribir nuestros códigos directamente CSS para aplicarlo a los objetos. ¿Cómo se los vamos a aplicar? Bueno, se lo vamos a aplicar mediante clases. Una clase CSS no es nada más ni nada menos que un conjunto de estilos que puede tomar un objeto de nuestra aplicación. Vamos a hacer un ejemplo práctico para entender esto un poquito mejor. Vamos a crear nuestra primera clase para estos cuadros que tenemos en las distintas páginas. Cuando creamos la clase, primero tenemos que anteponer el nombre de la clase un punto. Ahí estamos indicando a Visual Neo Web que dentro de los estilos vamos a comenzar a crear una clase. Ahora vamos a tener que aplicarle el nombre de esta clase. Vamos a poner cuadro. Ese es el nombre de nuestra clase. Vamos a abrir la clase con una llave. Vamos a hacer un enter, vamos a bajar y vamos a poner nuestra primera propiedad CSS. En este caso, la propiedad que estuvimos poniendo hasta recién. Vamos a escribir background color. Vamos a darle 2 puntos y vamos a indicar que el background color va a ser, por ejemplo, blue, color azul. Vamos a dar punto y coma para indicar que esa propiedad ya está cerrada. Vamos a aplicar enter y vamos a cerrar la llave para decir que la clase
cuadro que contiene estas propiedades CSS con los valores seguidos de los 2 puntos ha concluido. O sea que todo lo que pongamos aquí antes de que cierre esta llave va a corresponder a la clase cuadro. Bien. Vamos a ver cómo funciona esto, cómo aplicarlo a nuestros objetos. Vamos a darle OK. Ya vamos a tener la clase creada, cuadro. Y ahora lo único que hay que hacer es aplicarlo a los objetos. Antes de aplicarlo a algún objeto en particular, hay que quitarle los estilos que este objeto ya tenga puestos en Visual Neo. Por ejemplo, este cuadro, vamos a ir a la parte de estilos y vamos a sacarle el background color y vamos a sacarle los bordes, por ejemplo. El estilo de borde y el grosor del borde. Bien, ahí cuando ha quedado sin estilos, que no hay nada, absolutamente nada marcado, vamos a ir a propiedades, vamos a ir aquí abajo y en clase CSS vamos a seleccionar la que hemos creado. Fíjense que ahí ya aparece cuadro. Y fíjense que lo ha coloreado de azul tal cual le hemos dicho en la clase. Podemos ir aquí arriba a la otra página. Fíjense que estos no poseen dicha clase y por lo tanto pues no están coloreados de azul. Vamos a seleccionarlos a todos. Vamos a ir a estilo, vamos a sacarle los estilos que tienen puesto, en este caso el background. Vamos a sacarle también los bordes que tienen. Y ahí han quedado totalmente sin estilos. Y vamos a aplicarle ahora nuestra clase. Vamos a cliquear aquí en cuadro. Y fíjense que automáticamente todos han cambiado a azul. Vamos a suponer que ahora queremos que todos los cuadros con la clase cuadro cambien a un color amarillo, yellow. Vamos a ir a nuevamente proyectos, propiedades de la aplicación y vamos a cambiar este color blue a yellow, que es el color amarillo. Vamos a darle OK y vamos a ver que automáticamente van a cambiar todos, ¿no? 1 y 2 también ahí, porque todos los objetos cuya clase es cuadro se basan en los estilos, en las propiedades que indiquemos entre ambas llaves. Bien, ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, traer una clase directamente desde internet y aplicarla a los objetos de nuestra aplicación. En internet podemos encontrar millones de ejemplos CSS que nosotros podemos directamente copiar y llevar al editor de estilos CSS que tiene Visual Neo Web y aplicarlo a nuestros objetos. Generalmente lo que vamos a copiar en internet son clases ya programadas que podemos utilizar directamente en nuestros objetos. Hay que tener en cuenta que cada clase está programada generalmente para un objeto particular. Esto quiere decir para un tipo de objeto particular. Por ejemplo, las que vamos a ver ahora están programadas para aplicar a un botón. Entonces, por ahí, si se aplica a otro objeto, no es que no vaya a funcionar, pero quizás no encontremos el resultado que estamos buscando. Por ejemplo, las clases programadas para lo que son imágenes no van a tener el mismo efecto en un botón y viceversa. En este caso tenemos 8 efectos sencillos de hover. Esto es una palabrita que quería enseñárselas porque es importante, porque muchos efectos CSS son efectos hover. El efecto hover es el efecto que hace un objeto cuando el mouse le pasa por encima. Esto es una transformación, ¿no? La transformación que sufre un objeto cuando el mouse le pasa por encima. Al hablar de CSS, la transformación va a ser claramente de estilos. O sea que el lenguaje CSS puede transformar el estilo de un objeto de nuestra aplicación directamente cuando se le pasa el mouse por encima. Ese es el efecto hover. O sea, cuando ustedes vean que hay ejemplos CSS hover, se trata de esto, de que el efecto se va a disparar cuando el mouse
pase por encima de este objeto. El objeto, lógicamente, tiene que tener aplicada la clase principal. Bien, vamos a ver qué clases nos propone este ejemplo en este sitio web. Son 8, nos está diciendo que son 8, pero no las vamos a hacer las 8, vamos a hacer solo una como ejemplo. ¿Está? Como son hover, generalmente las opciones hover parten de una clase principal y le van aplicando la clase hover. O sea, la clase principal tiene una cantidad de atributos correspondiente, por ejemplo, un determinado color, una determinada forma, un determinado borde, y cuando se le aplica a esa clase, se le aplica hover, significa que varía alguna de esas propiedades y lo hace diferente en estilo al objeto, ¿no? Al objeto que contenga esa clase. Vamos a ver cuál es la clase principal. Y en este caso la clase principal es button. He elegido este ejemplo porque nos permite hablar de ciertas cosas que tiene CSS que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en este caso, el que realizó este ejemplo le ha puesto que la clase se llame igual que un objeto, que es button. Eso significa que cada vez que nosotros creemos un botón en nuestra aplicación, si tenemos esta clase en el editor de estilo de Visual Neo Web, cada botón va a tomar esta clase de forma automática. Entonces, nosotros tenemos que cambiar este nombre. Y si cambiamos este nombre, tenemos que tener en cuenta que las clases que hagan referencia, las futuras clases que hagan referencia a esta, tienen que tener el mismo nombre. Para entendernos un poco mejor, vamos a copiar la clase. Vamos a copiarla. Vamos a ir al editor de Visual Neo Web. Vamos a ir a proyecto. Vamos a ir propiedades de la aplicación. Fíjense que he creado una nueva aplicación. Vamos a ir a estilo. Vamos a pegarlo. Fíjense que lo ha copiado sin el punto. Para que Visual Neo Web lo reconozca, hay que colocarle el punto de estilo. Vamos a cambiarle nuestro nombre acá en vez de button, porque si le dejamos button, lo va a aplicar esta clase a cada uno de los botones que creemos en nuestra aplicación. Y si ya los tenemos creados, posiblemente le dé esta clase a todos los botones que tengamos creados. Vamos a ponerle el nombre cuadro. Y vamos a darle OK. Esta clase está pensada para botones, pero vamos a hacer un experimento y vamos a colocarla en un contenedor. Recuerden que cuando creamos el objeto en Visual Neo Web hay que quitar las propiedades que vienen por defecto cuando creamos los objetos. Fíjense, ahí la hemos sacado toda y vamos a propiedades y aplicamos la clase cuadro que acabamos de crear. Bien, perfecto. Indudablemente se han aplicado los estilos de la clase porque se ha modificado drásticamente. Pero bueno, es solamente estilos, no hay ningún ejemplo. Hasta ahora hemos hecho lo que hemos aprendido en la primera parte de la clase. Pero en vez de escribirlo nosotros, lo hemos traído de una página web. Vamos a ver qué nos propone ahora esta página para crear los efectos que estaba mencionando en un principio. Vamos a ir por debajo y fíjense que aquí bajo el título Ghost Button está el primer efecto. ¿Aplicado a qué clase? A la clase Button, que en nuestro caso ya no se llama así, se llama cuadro. Y aquí está, después de los dos puntos, el ejemplo hover. ¿Qué significa esto? Que cuando un objeto que tiene la clase cuadro, en este caso él le puso la clase button, la persona que escribió este artículo puso la clase button, en el efecto cuadro pase el mouse por encima, estas propiedades del objeto van a cambiar. Vamos a cliquear acá, vamos a copiar, vamos a llevarlo a nuestro proyecto, propiedades de la aplicación, a nuestros estilos. Vamos a pegarlo aquí debajo. Fíjense que nuevamente tenemos el problema de que nosotros la clase que queremos que varíe es cuadro, pero aquí dice button, así que esto lo vamos a cambiar por cuadro.
y vamos a agregarle el punto que no lo tiene para que Visual Neo Web lo tome en cuenta. Entonces, vamos a explicarlo un poquito mejor acá. Cuando los objetos que poseen la clase cuadro, o sea que poseen todas estas propiedades, sean pasados encima por el mouse, o se le pase por encima el mouse, van a cambiar sus propiedades a estas. Solamente estas tres propiedades, todas las demás que no están acá se van a seguir manteniendo como la original. Vamos a ir OK. Y fíjense que no ha pasado absolutamente nada, pero eso es porque no hemos probado la aplicación aún. Vamos a hacer clic en Google Chrome y vamos a probarla. Y fíjense que ahí está el estilo tal cual, y cuando le pasamos por encima, bingo, hemos creado una clase que cuando le pasamos por encima el mouse se transforma en otra cosa. Fíjense que tranquilamente podemos aplicar esto a cualquier otro objeto y no tenemos que ir uno por uno variando todas las propiedades, ¿no?, de dicho objeto. Fíjense que si ponemos aquí, vamos a poner un botón ahora y vamos a cambiar. Fíjense que está por default, vamos a poner a custom, que es propiedades particulares nuestras que nosotros le damos. No vamos a variar nada más, vamos a ir a la clase CSS y le vamos a poner que respete la clase cuadro, la principal, no la segunda. La segunda, acuérdense que es para el hover solamente. Y ahora vamos a probar y fíjense que este botón también va a cambiar de la misma manera, y no vamos a tener que escribir más, ya tenemos la clase creada. Bien, hasta aquí ha sido un poquito de lo que es CSS, y de lo que significa aplicarlo a nuestras aplicaciones de Visual Neo Web en el editor. El CSS también se puede aplicar dentro de los objetos directamente, pero bueno, esto es un poquito más complejo porque ya hay que directamente escribir HTML en ellos. Pero Visual Neo Web lo va a tomar en cuenta si lo aplicamos dentro del HTML de un objeto. Por ejemplo, dentro del HTML de el contenedor. O sea, aquí escribimos el código CSS, va a funcionar también. Bien, nos vemos en la próxima clase.